momento saludamos también a todos los asistentes que se encuentran en el Salón Barahona. Continuando con la agenda académica, seguimos con esta conferencia internacional denominada Estados Financieros Consolidados del Gobierno. Esta conferencia está a cargo del doctor Alfredo Rodríguez Neira, quien es consultor internacional en NIC-SP. Él es contador público, colegiado y licenciado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como MBA en la Escuela de Negocios para Graduados SAN. Le fueron conferidos el grado de doctor honoris causa por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la designación de la Pontificia Universidad Católica como exalumno distinguido, el diploma por gestión académica sobresaliente de SAN, entre otras otorgadas por universidades, colegios de contadores públicos y autoridades políticas. Les solicitamos un poco de silencio. Gracias. Él es socio del Grupo Latinoamericana de Gerencia Consultores en Lima, Perú, así como profesor en la Escuela de Negocios para Graduados SAN y profesor asociado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del Cuerpo Consultivo del Contador General de la Nación y del Consejo Normativo de la Contabilidad en Perú. Ha trabajado en proyectos de normatividad contable internacional para los sectores público y privado en diversos países de América Latina, y liderado el proyecto de mejora en la educación contable en 5 países de América Central y en la República Dominicana, como consultor del Banco Mundial. Además, ha desarrollado y asesorado a los gobiernos de la región en políticas contables para el sector público y privado, por referencia a estándares internacionales. En esta mesa nos acompaña también como moderador el doctor Iván Jesús Castillo Caicedo, quien es asesor de la Contaduría General de la Nación. Recibamos al doctor Alfredo Rodríguez Neira con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Son ustedes los sobrevivientes del evento. Comprendo que cada vez es más difícil acercarse a estos salones para seguir escuchando cosas, todas ellas relacionadas con la contabilidad financiera en el sector público y la contabilidad financiera del sector privado en lo que corresponde a las empresas. Yo tengo muchos años que no venía. Yo quiero agradecerle al doctor Pedro Bohórquez por aceptar mi pedido de que me invite, a todo el personal de la Contaduría General, a mis amigos desde antes y a los nuevos amigos, a los amigos de planeamiento que han sido tan generosos. Wilson debe andar por ahí, siempre al pendiente de mí, de manera de que he estado muy contento. Esta es una ciudad tremendamente hospitalaria, vuestro país es hermoso, hospitalario. Tal vez el único incidente que tuve fue al llegar a la recepción del hotel el día miércoles. Me recibió una señorita muy amable, muy ágil en el proceso de registro y me dijo: don Alfredo, qué gusto de tenerlo aquí en el hotel, lo vamos a tratar como si estuviera usted en su casa. Entonces me voy, le dije yo. Las risas han sido solamente los caballeros, por alguna razón debe ser esto, ¿no? Sí. Me ha tocado el tema más sencillo, pero antes yo quisiera que ustedes me permitan robar vuestra atención solamente 5 minutos. Hay un solo lugar en el mundo que lo tiene todo.
Un solo país que resume todo lo que el planeta tiene para ofrecernos. Todos los microclimas. Todas las regiones. Todas las variedades de animales están resumidas aquí, en Perú. Cual gigante catálogo nos muestra en su recorrido costa, sierra y selva. Ríos, lagos, cordilleras, cañones, bailes, costumbres, comida, bebida, ritos, culturas, monumentos históricos envueltos en magia. Desde las playas hasta la nieve. Desde el desierto de Sechura hasta la cordillera de los Andes. Desde los flamingos hasta las llamas. Desde Paracas hasta el lago Titicaca. Desde la Marinera hasta el Alcatraz. Desde el ceviche hasta el ají de gallina. Desde la chicha de jora hasta el pisco. Desde la algarrobina hasta la ayahuasca. Desde el Señor de Zipán hasta Machu Picchu. Todo, absolutamente todo, resumido aquí en un mismo lugar. Perú, país pluricultural. Perú, el catálogo del mundo. Muy amables, muy amables. Quiero retornarles vuestra hospitalidad, invitándolos a visitar mi país. Son todos ustedes muy bienvenidos. Por supuesto, los espero con vuestros dólares. Si pueden ir colocando mi presentación, por favor. Bueno, vamos a hablar de contabilidad financiera, les decía, y el tema que a mí me ha tocado es probablemente el tema más sencillo. Si es que me quiero concentrar solamente en el asunto de la consolidación de los estados financieros. La consolidación de los estados financieros requiere un proceso que es sencillo, lo vamos a ver. Necesitamos el apoyo de plataformas informáticas apropiadas, pero fundamentalmente es un proceso de acumulación y eliminación de algunas cosas. La principal dificultad al consolidar información financiera es asegurar la calidad de esta información.
y la calidad de la información depende del trabajo de cada uno de ustedes. Por lo tanto, si vuestra actividad al hacer contabilidad no cumple ciertos estándares, es probable que en el acumulado no tengamos necesariamente información que tenga sentido suficiente. Las normas internacionales de información financiera para el sector privado y las normas internacionales de contabilidad para el sector público, inclusive la llamada NIF-PYME, que para los que ya la revisaron solamente puede ser aplicada si es que uno ha leído las NIF completas. Estos modelos contables, créanme ustedes, han llegado para quedarse. Yo voy a retirarme de este planeta, no tengo planes por el momento, por cierto, pero me voy a retirar de este planeta y las normas van a seguir existiendo. A nosotros nos ha tocado vivir la época del cambio. Ciertamente, las normas que estarán vigentes, en mi opinión, cuando pasen un número de años importante, van a ser en muchos aspectos radicalmente distintas a las que tenemos ahora. El desarrollo conceptual en contabilidad todavía es un desarrollo limitado y muchas veces ciertas prescripciones contenidas en estas normas no tenemos forma de entenderlas y explicarlas, porque ciertamente preparamos información para que otros las entiendan, para que otros la usen. Y ahí tenemos un segundo tema en el campo de la normatividad del sector público. Se ha insistido permanentemente a lo largo de estos días en que debemos preparar información financiera de calidad para el sector público. Y hemos dicho que el usuario de esa información, principalmente, son varios los usuarios, pero principalmente son la sociedad y sus representantes, incluidos sus representantes políticos que revisan información. Yo todavía recuerdo famosos congresistas en mi país, en el Perú, de la Comisión de Presupuesto, que es la comisión en el Congreso que aprueba la Cuenta General de la República, observar el dictamen que emite nuestra Contraloría General de la República sobre esos estados financieros con calificaciones, con observaciones a la presentación razonable de esa información y por lo tanto hacer comentarios del siguiente tipo. Si la calificación tenía que ver con no pudimos observar los inventarios físicos y por lo tanto tenemos una limitación en el alcance de nuestro trabajo, la perspectiva del congresista era, entonces están robando. Es decir, no necesariamente entienden qué significa información financiera. Si decimos que la sociedad es el principal usuario de la información, esa es una aspiración. Es una aspiración que no la logramos, porque si entregamos estados financieros a la sociedad no entiende estos estados financieros y no los interpreta. Y además, en contabilidad, tanto en la privada como en la pública, hacemos cosas para que esa sociedad la entienda menos y sienta poca confianza en esa información. Por ejemplo, uno de los grandes temas que además está muy discutido en la estrategia que ha desarrollado la Contaduría para el desarrollo de modelos contables aquí en Colombia, uno de esos grandes temas es el tema del valor razonable. Y ciertamente todos repetimos y todos recomendamos que cuando tenemos un activo cuyo propósito es generar rentas por alquileres o arrendamientos o lograr apreciaciones de capital, lo que corresponde hacer es medir ese activo, lo que se recomienda hacer es medir ese activo por su valor razonable, con cambios en resultados. Entonces puede ocurrir que en el sector público tengamos unos componentes de ingresos significativos en resultados, en el resultado integral o en el estado de gestión en el sector público, y mostremos excedentes, superávits, que en realidad no pueden ser adecuadamente interpretados por la sociedad. Una tía mía, jubilada, maestra ella, recibe su pensión del organismo de pensiones en mi país, que es la Oficina de Normalización Previsional. Y esta Oficina de Normalización Previsional tiene pues dentro de sus activos muchísimas propiedades de inversión y corrige estos valores tasándolos cada año, llevándolos al monto al cual estos activos podrían ser casi realizados al cierre o a la fecha de los estados financieros. Y eso hace que esta entidad muestre excedentes significativos. Sin embargo, todos los años requiere más o menos 1.000 millones de soles del Tesoro Público para financiar pensiones. Pero además, haciendo transparente esta información, mi tía la mira y dice,
estos están ganando mucha plata y a mí no me suben la pensión. Noten que al evaluar el tema de usuario en la información, no hemos tomado en cuenta los particulares intereses de cada uno de esos usuarios, que además no tienen necesariamente una formación contable como esta, la que tiene que ver con el valor razonable. Tal vez lo preferible ahí, y eso es lo que yo espero ocurra en 10 o 20 años, todos los efectos de valor razonable que tienen que ver con activos no financieros, activos de largo plazo, serán recogidos directamente en el patrimonio en la vía de excedente de revaluación. Contradicciones también vamos a encontrar en los modelos. ¿Por qué, de acuerdo con la SP17 o con la NIC 16 en la práctica privada, por qué el modelo de revaluación señala que cualquier cambio como consecuencia de esa revaluación debe ser incorporada en el patrimonio neto? Mientras que si el bien es una propiedad inmobiliaria, el cambio de ese valor debe ser incorporado en el estado de gestión o en el estado de resultado integral. Yo encuentro ahí alguna contradicción no explicada y mi respuesta siempre es: tenemos muy poco desarrollo conceptual. ¿Alguna vez han escuchado a un secretario de Estado o ministro de Estado en mi país brindar información a la ciudadanía y utilizar información que está contenida en los estados financieros? ¿O solamente los hemos escuchado decir cosas como, por ejemplo, hemos logrado ejecutar el presupuesto nacional en tal porcentaje en el primer semestre? No los escuchamos utilizar información de la contabilidad del devengado para informar a la ciudadanía. Esto tendría que decir algo. Y ciertamente, si hablamos de ministro de Estado, de secretarios de Estado, tenemos que entender que formación profesional tienen y podrían entender el significado de estos reportes rápidamente, pero no hablan de ello. Entonces, esto tendría que decirnos alguna cosa. Y el tema, para cerrar esta introducción, y el tema adicional es los contadores y la labor de los organismos internacionales que emiten las normas es realmente magnífica. Hemos avanzado mucho, pero los contadores encontramos algo nuevo en lo que pensar en los últimos años. Después de haber hecho las cosas siempre del mismo modo y de esperar que venga el auditor para decirnos qué teníamos que corregir, hoy nosotros nos hemos vuelto, por la propia naturaleza de las normas, proactivos. Hoy las normas están al alcance de todos nosotros. Antes las normas estaban al alcance de unos cuantos. Las normas norteamericanas, las normas brasileñas, las normas argentinas. Pero ahora todos estamos obligados a hablar de normas. Hoy discutimos el tema de normas con los auditores externos, con nuestros colegas, conociendo todos el tema de las normas, en mayor, menor profundidad. Pero eso marca un aspecto sustancialmente distinto. En una ciencia normativa, la contabilidad es una ciencia de consensos, no me cansaré de repetir esto. Por lo tanto, es una ciencia sujeta a error. ¿Y qué quiere la contabilidad? ¿La contabilidad tiene vida propia? No. Si no hubiera economía, si no hubiera mundo real, si no hubieran transformaciones económicas en el mundo, la contabilidad no existiría. La contabilidad, entonces, adquiere vida porque los agentes económicos hacen cosas. Los países hacen cosas. Por lo tanto, si nosotros queremos representar, y nos gusta repetir mucho las características cualitativas, yo les voy a demostrar cómo para opciones contrarias las características cualitativas pueden ser demostradas. Porque otra vez, lo que no podemos demostrar en contabilidad financiera no sirve. No sirve o está incompleto. Entonces, si nosotros no representamos adecuadamente lo que la economía hace y la ponemos en una forma estructurada, en unos formatos que hemos llamado estados financieros de propósito general, pues simplemente no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y hay muchos casos de estos en las normas. Por eso es de que no es posible decir, emitir un dispositivo y decir, se adoptan las normas internacionales de contabilidad. Porque nos vamos a poner una camisa de fuerza con la cual no vamos a poder trabajar. Seguramente los dispositivos tendrán que decir, adoptamos las normas internacionales de contabilidad como base inicial
para el desarrollo de un modelo contable en el país. Porque adoptar las normas internacionales de contabilidad del sector público supone, por ejemplo, otra vez en el ejercicio de la propiedad, planta y equipo, adoptar tanto el costo como la revaluación. Si algunos de ustedes siguen un modelo del costo en vuestras entidades gubernamentales y otros siguen un modelo de revaluación y la naturaleza de las partidas es la misma, ¿no estamos frente a un proceso de no homogeneidad que dificulta la comparación, que dificulta la propia consolidación? Yo creo que sí. Por alguna razón, esto se ha ido moviendo solo, pero no me importa. Porque nosotros hemos venido a hablar otra vez de consolidación y no quiero alejarme del tema y trataré todo lo que sea necesario, pero alrededor de consolidación. Solamente podemos consolidar lo que está distribuido. Si algo no está distribuido, no lo podemos consolidar. Entonces, la primera referencia para determinar qué consolidamos es cómo es que se organizó la administración gubernamental en mi país. Si en lugar de tener una Secretaría de Estado para cada función específica, tuviéramos una sola Secretaría de Estado que haga de todo y tuviéramos una sola contabilidad, ¿qué consolidaríamos? A nivel del gobierno nacional, no habría nada que consolidar. Pero las administraciones de gobierno se organizan por especificidades, buscan el conocimiento específico en determinadas áreas y por eso buscamos crear distintas unidades gubernamentales. Y ciertamente a estas unidades gubernamentales, en el caso no solamente de la América Latina, sino muy fuerte en la Europa del Este, le agregamos a las empresas públicas, aquellas a través de las cuales generamos recursos que seguimos invirtiendo en los objetivos de Estado: seguridad, orden interno, salud, educación, etc. Entonces, la consolidación depende de cómo se organiza la administración. Y también pueden haber variantes dentro de esto. Si lo puedo volver a empezar, por favor. También pueden haber variantes dentro de esto. Y las variantes que pueden existir es, por ejemplo, en Guatemala yo encontré que la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Hacienda llevaba la contabilidad de todos los ministerios y la consolidaba ahí. La tenía como si fuera una sola contabilidad. Entonces, no había que consolidar todo el nivel de secretarías o ministerios, porque ya lo tenían listo. Entonces, de lo que se trata en consolidación, yo no sé por qué se ríen, pero en fin. De lo que se trata en consolidación es de acumular información financiera que sea homogénea. Y para eso seleccionamos políticas contables. Decimos nosotros que sean relevantes y que representen fielmente la actividad que realiza una entidad. ¿Y estas características requieren demostración? Yo digo que sí, pero no lo demostramos nunca. Les voy a poner el ejemplo otra vez de la propiedad, planta y equipo, dado que es un activo de naturaleza importante en los recursos que administra un país. Si nos quedamos en el costo, como está propuesto en la estrategia, ¿sí? Y la estrategia discute el tema de las características cualitativas. Hemos escuchado, no lo entendí bien, pero está bien. Yo estaba hablando de, ¿usted se acuerda de qué estaba hablando, Iván? Yo lo veo, usted se sonríe, no toma notas, luego ¿qué preguntas me va a hacer? Bueno, vuestra estrategia, y hemos escuchado en estos días, al menos en 2 ocasiones anteriores, el tema de características cualitativas. El problema es demostrar que determinada política contable es preferible a la otra. Entonces, por ejemplo, proponer un FIFO. Hay una propuesta de un FIFO uniforme para los inventarios. ¿Es posible, en busca de la homogeneidad, es posible prescribir en el sector público que todos apliquen FIFO? Jamás. Jamás. ¿Y por qué no es posible? Porque, por ejemplo, versus el promedio ponderado. ¿Por qué no es posible? Porque ¿cómo podemos asegurar
que el FIFO representa el patrón de consumo de beneficio económico incorporado en el activo llamado inventario, igual para todas las entidades. Un FIFO solamente sirve cuando lo primero que entra es lo primero que se consume, pero no porque lo dice la contabilidad, sino porque observo que así se hace, como en un laboratorio. Si yo adquiero vitaminas, las vitaminas tienen vencimiento. Para preparar fármacos, estas vitaminas tienen vencimiento y consecuentemente yo tengo que considerar el consumir las más antiguas primero. Ahí el patrón de consumo es FIFO. Y como el patrón de consumo es FIFO, puedo optar por FIFO. Pero en otra entidad cuyos inventarios corren todo el tiempo, hay compras, hay salidas, el movimiento es fundamentalmente continuo, yo no puedo usar FIFO. Yo tengo que usar promedio ponderado. Consecuentemente, si en unas entidades gubernamentales uso, y estoy tratando de desarrollar el tema de comparabilidad y homogeneidad en la aplicación de políticas, consecuentemente, si en una entidad uso FIFO y en la otra uso promedio ponderado, y esto responde a la naturaleza de la cosa económica, ¿puedo consolidar? Absolutamente. Luego les explicaré más de por qué también puedo consolidar las NIC-SP, la aplicación de NIC-SP, información basada en NIC-SP e información basada en NIIF o en alguna forma de aproximación a las NIIF. Esto es absolutamente posible. Tal vez lo que sea necesario, hay una cosa que se mueve aquí todo el tiempo, tal vez lo que sea necesario es hacer mayor exposición de información. Podría ser útil decir, por ejemplo, propiedad, planta y equipo productivo, propiedad, planta y equipo potencial de servicio. Tal vez podría ser útil hacer esa distinción. Y de hecho, eso es lo que nosotros propusimos en Perú cuando hicimos el manual de consolidación para el sector público, que fue paralelo al manual de la contabilidad de los estados. Entonces, listo, entonces que me devuelvan mi tiempo. Muy bien, yo voy a ir ¿a qué nivel debo consolidar? ¿A qué nivel debo consolidar? El manual de estadísticas fiscales sugiere niveles de consolidación y esto ciertamente depende, esto es posible hacerlo. Y si lo que interesa es tener una visión global del país, ciertamente tendré que consolidar todos los niveles de gobierno, con todas las entidades que dependen de ellos, con las empresas públicas, con el sector financiero. Esta es la consolidación que hacemos nosotros en el Perú. Ciertamente no nos limitamos a ello, pero consolidamos gobiernos municipales, gobiernos regionales, gobiernos nacionales. Yo propuse una cosa un poco distinta en nuestra contaduría en el país. Porque tenemos regiones en el país que son claramente opuestas al gobierno nacional. Y ciertamente, porque hay mucho de tema político en esto, esta información puede ser usada para fines políticos. Y estas regiones o departamentos que se oponen al gobierno nacional tienen fundamentalmente reclamos relacionados con cierto tipo de inversiones que se hacen. ¿No quiere agüita? No. ¿De qué estábamos hablando? Un saludo muy cariñoso, dicho sea de paso, para mi sobrino James Rodríguez. Gracias. Yo propongo porque tenemos que ayudar a nuestros gobernantes a que tengan información para orientar a la población. En el Perú tenemos un problema de ciertas zonas geográficas donde hay clara oposición a la inversión extranjera en recursos naturales. Los temas ambientales, los temas de contaminación, que no son necesariamente ajenos a un país como el vuestro, como Colombia. No quieren explotación petrolera, no quieren explotación minera, pero demandan recursos. Entonces, nuestro país decidió que el 50% del impuesto a la renta que se recauda en estas zonas regrese para ser administrada, gestionada
directamente por esos gobiernos regionales y gobiernos locales. Y no hemos tenido éxito. Entonces, cuando los ministros salen a dar una opinión política sobre ese conflicto social en determinada región, generalmente dirán: no han ejecutado ni siquiera su presupuesto al 20% y ya estamos a la mitad del año, por lo tanto no son eficientes en el uso de los recursos, etcétera, etcétera. ¿Y no sería bueno para ese secretario de Estado poder decir: el país le ha confiado a su región tanto en activos, tienen ustedes tales pasivos contratados por ustedes y tienen ustedes un valor residual? Es decir, ¿no sería útil desde el punto de vista político darle estas herramientas a la administración de gobierno para que le explique a la ciudadanía los recursos que se colocan en cada región? Por ello, propusimos una consolidación geográfica. Encontramos municipalidades, gobiernos municipales, que tenían una clara tendencia a crear empresas. La Municipalidad Provincial de Lima tiene una empresa de limpieza, tiene una empresa de transportes, tiene una empresa de proyectos, tiene una empresa de esto. Y la Municipalidad de Lima reclama y reclama recursos. Entonces, ¿no sería conveniente que para la Municipalidad Provincial de Lima consolidemos la información de ese gobierno municipal con toda la información de las empresas públicas, de las cuales además ellos se alimentan de recursos? Con el propósito de asignarles recursos en el presupuesto, ¿no deberíamos primero considerar los recursos que ellos obtienen a través de estas empresas? De repente sí deberíamos hacerlo. Entonces, el nivel de consolidación puede variar según se requiera. El nivel de consolidación dependerá del tipo de información que necesitamos con ese propósito. No les puedo contar qué me ha dicho. ¿Existe un modelo contable único, distinto del de la contabilidad financiera, que sirva para gestionar? ¿Existen normas contables más orientadas a la gestión y otras normas contables más orientadas a la prescripción financiera de la contabilidad del devengo? Yo creo que no. Estoy convencido que no. Las normas tienen que ser vistas en su conjunto. Entonces, si estas normas tienen que ser vistas en su conjunto, me sirven tanto para evaluar el pasado y por su carácter predictible del futuro. De hecho, las propias normas así lo indican. Al mirar la característica de las características cualitativas, me interesa el rol confirmatorio y el rol predictivo. Pero creo que no terminé con estas interrupciones de decirles cómo es que se demuestran las características de relevancia, de representación fiel. Si nosotros si optamos por un modelo del costo, decía, como se ha propuesto aquí, ¿cómo demostramos la relevancia y la representación fiel en el modelo del costo frente a una posición que dice valor revaluado, permitido por la norma, en sus aspectos de relevancia y representación fiel? Es decir, si tengo alternativas para medir, ¿cómo es que debo determinar qué política contable, por qué política contable voy a optar? Si lo que quiero es analizar esto a la luz de las características cualitativas. Esto es muy complicado. Otra vez, porque en las normas contables no tenemos fundamentos. Les voy a explicar el caso del Perú, que ahora ha vuelto a ser cuestionado. Si en el Perú decidimos reevaluar la propiedad inmueble del sector gubernamental, nuestro contador de la Nación, que ha estado estos días por aquí, se fue ayer, les dejó un cariñoso saludo a todos ustedes, fue llamado por su esposa con carácter de urgencia y probablemente no salga de su casa hasta el día lunes. Don Oscar aceptó la propuesta
de revaluar los activos. Entonces, revaluar los activos mediante tasación representaba una cantidad inmensa de salida de recursos en el sector público. Entonces, indagamos otras formas de hacerlo y dijimos índices nacionales, índices de construcción, y nos enfrentamos y eso nos servía para los inmuebles. Pero al mirar terrenos, resulta que en el Perú no tenemos índices de terrenos. ¿Por qué? Porque el terreno no demanda esfuerzo económico. ¿Cómo es el proceso de valoración mental? Está en función del esfuerzo económico, del esfuerzo de los elementos de la economía. ¿Qué capital debo poner? ¿Cuánto me cuesta tomarlo? ¿Cuánto de trabajo debo poner en ello? Pero en el caso de un terreno, no existe esa evaluación. No hay esfuerzo, el terreno existe, está ahí. Entonces, propusimos alternativas distintas para reevaluar los activos. Entre otras cosas, con el propósito de acelerar el reconocimiento de ciertos gastos. Se ha hablado de las pensiones de jubilación, está muy discutido también en el material que ustedes han manejado. En Perú dijimos, no podemos incorporar. No obstante que la norma 19 SP lo señala, no podemos incorporar el efecto de todas las pensiones que debimos haber guardado en el pasado para no sacrificar a la generación de hoy o a las generaciones futuras. No podemos hacer eso. Entonces, ciertamente, nosotros dijimos tenemos que buscar una forma de aterrizar las pensiones en los estados financieros, desviándonos claramente de las normas SP. Y me parece que la decisión fue acertada. Pero el gasto que se estaba incorporando en estos estados financieros del sector público hacía que nuestro patrimonio neto, el valor residual, se reduzca y se reduzca. Y nos pusimos a pensar qué hacen. Teníamos que incorporar también un efecto importante de los derivados financieros que contrata el Ministerio de Economía respecto a nuestra deuda, fundamentalmente intercambios de tasas de interés y contratos a futuro de moneda extranjera. Teníamos que incorporar el efecto significativo de todo esto que iba a ocasionar un gasto y un menor patrimonio neto. Y dijimos, el problema será que simplemente no tengo recursos para cubrir esto o habrán problemas de medición. Y al mantenernos en un modelo del costo, y este es uno de los temas importantes para explicar por qué esa tendencia al patrimonio negativo. Si nos mantenemos en un modelo del costo, al que enfrentamos obligaciones medidas a valor presente, lo que va a ocurrir es que ambos no tienen una coincidencia en el tiempo. Y consecuentemente, mi patrimonio se va a afectar. ¿No será que más bien debemos optar hasta donde sea posible por modelos objetivos, no incorporando tremendo carácter de estimación? ¿No será que debemos actualizar el valor de ciertos activos, por ejemplo, mediante la aplicación de índices nacionales, para que exista, comillas, simetría de valor en nuestra contabilidad? ¿Tiene sentido pensar que un país pueda tener un patrimonio neto negativo? Si lo llevo yo bajo la interpretación privada, eso significa que el auditor tendría que decir, usted tiene un riesgo de país en marcha. Ciertamente absurdo. Los países no quiebran. Los países hoy consumen recursos que deberían guardar para las generaciones futuras, pero no quiebran. Consecuentemente, una expresión de patrimonio negativo resulta absurda. También resulta absurdo proponer que use yo un valor razonable para medir la deuda pública cuando esa deuda pública ha sido contratada a tasas preferenciales. Vamos a ponernos en el caso extremo. Hay un país en nuestro continente, al lado de nuestro continente, que tiene sistemáticamente niveles muy bajos en su economía, una pobreza extrema. La gente, el gobierno tiene dificultades hasta para que la gente se alimente y ciertamente recibe créditos, recibe deuda en condiciones muy ventajosas. ¿Cuál es esta condición ventajosa? Probablemente
además de donaciones, deuda de costo cero. Consecuentemente, sus cuentas públicas no mostrarán cargas financieras. Según las normas de instrumentos financieros del modelo NIC-SP 28, 29, según estas normas, nosotros tendríamos que decir, no, un momentito, este préstamo ha sido recibido a tasas que no son de mercado. Consecuentemente, y yo no creo que eso ocurra, consecuentemente, hoy deberíamos reconocer un ingreso para rebajar el tamaño de la deuda y volver a acumularlo en el futuro para regresar a la deuda completa. Es decir, el mercado de deuda de nuestros países es único. Es decir, si el Perú se endeuda, si Latinoamérica se endeuda al 10% o al 8%, los países que reciben créditos preferenciales tendrían que decir que tienen una ganancia. Eso resulta completamente absurdo, porque si yo miro la información financiera, esa que pretendemos a través de las normas SP en este país de los cuales estoy hablando, resulta que va a tener ingresos financieros por medición de deuda a costo amortizado, así se llama. ¿Y cómo va a tener ingresos y encima decirle a la comunidad internacional, no tenemos con qué comer en este pueblo? Ayúdennos. La contabilidad se está excediendo. El tema del valor razonable, que lo hemos traído de la práctica privada y lo hemos llevado a la práctica pública, es sumamente peligroso. Pero no es solamente lo único, porque una cosa es diseñar un proceso de consolidación, establecer fases, establecer procedimientos, que las transacciones se concilien, acumularlas contando con la herramienta y preparar información consolidada. Y otra cosa es, ¿qué significado tiene esa información? Permítanme ir al caso de las empresas públicas, donde Colombia tiene un tremendo desarrollo. Ustedes tienen empresas públicas que han crecido internacionalmente, que cotizan valores públicamente. Coincido ahí plenamente que una aplicación de un modelo de normas internacionales completas es el adecuado. Pero también tienen empresas que prestan servicios públicos, y cuando miren la SP33 va a hacerle sentido lo que ahora les voy a contar. Esto de cómo adopto por primera vez las NIC-SP. No existe un periodo de adopción. El periodo de adopción de las normas en el sector público es un periodo muy extenso. Si dicen 5 años, no debería ser un tema que les preocupe. Probablemente mientras no tengamos herramientas informáticas suficientes, no vamos a poder tener estados financieros plenamente conformados de acuerdo con un modelo NIC-SP. Entonces, ¿qué pasa con las empresas públicas de servicios públicos? En la primera adopción, una empresa pública en servicios públicos tiene que evaluar si tiene todos sus activos y si los tiene medidos de acuerdo con normas en la fecha de transición. Esto se llama costo identificado, se menciona muy brevemente. Ese costo identificado, cuando no se cuenta con él porque deprecié en el pasado de más, lo cual debería hacerlo corrigiendo la depreciación, porque tengo activos que no he identificado, porque la unidad de activo no es la adecuada en mi catálogo de propiedad, planta y equipo, ese costo identificado se determina de varias maneras. Se puede determinar por revaluación, se puede determinar, de acuerdo con las NIIF, por flujos de fondos futuros descontados, a una tasa que refleje, NIIF 13, a una tasa que refleje el rendimiento que un inversor externo esperaría de esa actividad. Es decir, pretendemos decirle a una empresa pública de infraestructura, de servicios básicos, pretendemos decirle, usted tiene que ganar como gana el privado. Puede ser que esté ganando, como ocurre con las empresas públicas en el sector eléctrico en mi país. Puede ser que esté ganando, pero resulta que las empresas del sector privado buscan un rendimiento no menor al 7%. Por lo tanto, descuénteme usted sus flujos a la tasa del 7%. Castígueme usted el valor de sus activos. ¿Y por qué? Porque un inversor externo
miraría su empresa como un negocio si es que, esta empresa pública de infraestructura, si es que él fuera invitado a invertir en esa empresa. Ciertamente esto otra vez corresponde a un absurdo. ¿Por qué? Porque nosotros no esperamos en las empresas públicas de servicios públicos los rendimientos que se obtienen en el sector privado. Sí esperamos que no nos consuman presupuesto, sí esperamos que sean eficientes, sí esperamos que progresen, que generen excedentes, que nos trasladen dividendos al sector gubernamental para seguir cumpliendo las funciones de Estado. Pero no esperamos que rindan como rinde una entidad en el sector privado. Entonces, la aplicación de normas tiene que ser vista con muchísimo cuidado. Hay que seleccionar qué normas son convenientes. No terminé de decirles, así como existe un criterio de patrón de consumo de beneficio económico para los inventarios, ¿cuál es el patrón que define, cuál es el fundamento que define si debo ir por el costo o debo ir por el valor revaluado en propiedad, planta y equipo? Las normas no lo señalan. No lo he encontrado escrito nunca. Pero yo voy a utilizar un criterio que a veces las normas utilizan cuando les conviene. Voy a utilizar un criterio de la simetría de evaluación. Y este criterio de simetría de evaluación que solamente se menciona en las normas cuando se habla de medición, en particular de instrumentos financieros. Ahí hay una mención a lo que significa simetría. Sí, este activo debe mantener potencial de servicio. Ya ha sido financiado con este pasivo. ¿No debo medir este potencial de servicio actualizando su valor? ¿Sin que el proceso sea costoso? La respuesta es sí. Entonces tal vez debería corregir el valor de muchos activos. De manera de que para luego darle la oportunidad a Iván otra vez, de que aunque no ha tomado nota, formule preguntas, quisiera ir cerrando esto con algunos comentarios. En primer lugar, en lo que hace a consolidación, hay un proceso previo en el tema de consolidación que depende mucho de ustedes. Depende de que ustedes concilien adecuadamente las transacciones con otras entidades del sector público de manera oportuna. Eso significa establecer ciertos procedimientos. En Perú, todas las entidades están obligadas a conciliar y sus contadores a firmar esa conciliación. Tiene que existir siempre simetría en el sector público, es decir, donde hay una cuenta por cobrar a una entidad gubernamental, debe haber una cuenta por pagar a la entidad gubernamental. Eso es lo deseable, pero eso no ocurre siempre. Entonces, ciertamente seguirán existiendo diferencias. ¿Y cómo debemos tratar estas diferencias? El manual de estadísticas sugiere utilizar, en realidad el manual de consolidación asociado al manual de estadísticas, sugiere utilizar la información más confiable. Eso supone que si tengo diferencias en los saldos de dos entidades gubernamentales que voy a consolidar, debería utilizar aquella entidad, debería dar validez a las cifras de aquella entidad cuyos saldos son, que me brinda más confiabilidad. Esto es muy difícil de establecer. En Perú optaron por otro procedimiento, que es, si tengo diferencias, tomo la cifra más baja. Si uno reporta transacciones con otra entidad gubernamental y la otra entidad gubernamental no reporta saldos con esa entidad, no elimino. No necesariamente esto tiene sustento, pero sí no comparto, tal vez anticipándome a algo que va a ser motivo de discusión luego, sí podría yo cuestionar el uso de presentaciones donde acumulo esta diferencia no conciliada. Diferencia no conciliada en los activos, diferencia no conciliada en los pasivos, porque ¿qué quiere decir eso? ¿Qué hace el lector cuando está mirando el activo, se lee todas las categorías del activo y al final encuentra una categoría que dice algo así como no conciliado, activos no conciliados o pasivos no conciliados? Eso sirve para el mensaje a las autoridades políticas que van a evaluar
la gestión, el uso de los recursos. ¿Podrán entender eso? ¿Nosotros podemos entender eso en la práctica profesional? ¿Tenemos alguna norma que siquiera nos lleve a ello? Yo creo que cuando hay diferencias en las partidas, mi respuesta es no, por supuesto, a la pregunta, pero yo creo que cuando tengamos diferencias entre las partidas, cualquier diferencia neta que pudieron no conciliar sea una partida patrimonial, porque siempre corresponderá al valor residual. Entonces, luego de mi tarea previa en la consolidación, mirando transacciones recíprocas periódicamente, ¿qué hago para que me reporten información? Ciertamente establezco formatos o puedo establecer simplemente la recepción de un balance de comprobación y a partir de ahí construir. Pero ¿qué hago? ¿Qué me es útil? Yo sugerí, no me fue aceptado todavía, pero yo presumo que en el futuro va a ser posible hacerlo. Nosotros construimos en la consultoría estados financieros modelo, aplicables a todas las entidades, en una versión extensa y en una versión resumida. Y cada uno de los casilleros de estos modelos fueron referenciados al plan contable gubernamental. Nos aseguramos de que todas las cuentas del plan contable gubernamental estuvieran marcados en esos estados financieros modelo, de manera de que era muy fácil direccionarlo y limita el error. Limita el error. Otra vez, cuando yo recibo información solamente para consolidar, ¿qué hago para asegurar que no se hayan equivocado? Ciertamente hay algunos procedimientos que puedo aplicar, pero no muchos. Entonces propusimos esto todavía sin mucho éxito. Es posible preparar, a propósito de la conferencia que nos dio la señora contadora del Paraguay, contadora general de Paraguay, María Teresa, ¿es posible preparar un estado de cambios en el patrimonio neto directamente en una plataforma informática? ¿Es posible preparar un estado de flujos de efectivo directamente de una plataforma informática? Ciertamente, pero tenemos que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, en el estado de flujos de efectivo, nosotros debemos mostrar las categorías brutas de endeudamiento recibido, endeudamiento pagado. Si yo simplemente me guío por la variación de mi cuenta de pasivo de deuda pública, yo no voy a poder distinguir estas categorías brutas. Pero si yo tengo subcuentas para contabilizar por separado endeudamiento recibido, si mi cuenta es 45, como en Perú, si mi cuenta de deuda pública es 45, creo que no es 45, 20 y tantos, voy a decir 25. Si yo tengo deuda pública en mi cuenta 25, mi cuenta 25.1 será deuda pública recibida. Puedo seguir clasificando eso como sea de interés, pero deuda pública recibida. Eso significa que será una cuenta únicamente de saldos acreedores. Puedo tener otra subcuenta, 25.2, deuda pública pagada. Será una subcuenta con un saldo deudor. Y esto me permitirá preparar mi estado de flujos de efectivo en términos de cuánto de deuda recibí, cuánto de deuda pagué. Lo mismo puedo hacer para un estado de cambios. Un estado de cambios, de cambios en el patrimonio neto no se presenta por cuentas. Un estado de cambios se presenta por conceptos, a diferencia de lo que nos puede pasar con el estado de situación financiera y el estado de resultados, estado de gestión. Si yo un estado de cambios quiero decir aportes para inversión recibidos por transferencia. Si tengo otra transacción, resultado del periodo. Si tengo diferentes transacciones que afectan a mi estado de cambios, mi plan de cuentas deberá ir a un nivel de transacciones para que yo, vía plataforma informática, pueda presentarlo de manera directa. ¿Y qué puedo hacer para incrementar la calidad? En las entidades, en las unidades en el Perú, seguimos una clasificación a partir de la administración de presupuestos, ¿no es cierto? Cada unidad que administra un presupuesto presenta estados financieros. ¿Y qué podemos hacer para incrementar la calidad de la información que viene? Propusimos varias cosas, no necesariamente estas han sido implementadas, pero se las comento. Uno de los problemas que tenemos en el sector gubernamental es que buscamos que ustedes se comprometan, que al hacer vuestra tarea, ustedes la hagan utilizando
el mejor esfuerzo, el mejor conocimiento del que disponen. Eso nos interesa mucho. Entonces, yo siento, al menos en el Perú, que necesitamos que ese compromiso se exprese por escrito. Y propusimos una lista de verificación de normas de aplicación para ser llenada por el contador responsable y para ser firmada por el contador responsable junto con el director, el responsable de la administración de la unidad, para que acompañe a sus estados financieros. Yo siempre he creído que los compromisos por escrito no solamente deben contemplarse en un ambiente donde no hay caballeros. Aún en un ambiente de caballeros, esos compromisos por escrito ayudan a facilitar el entendimiento, a facilitar el control entre las entidades. Por ejemplo, yo hasta ahora no entiendo, porque nos hemos enfocado a hablar en contabilidad financiera y hemos dicho que esa información financiera tiene que ser auditada para agregarle confiabilidad. Yo hasta ahora no he visto un compromiso de auditoría financiera donde el auditor, además de emitir su dictamen, hace una declaración donde dice: ni el personal que participó en la auditoría, ni sus familiares, en la forma en que debe ser escrito, tienen relación con la entidad que ha sido auditada. Hay un cambio importante que fue anunciado en el Crecer de mayo, hay un cambio importante en la norma sobre esta declaración de ética, que ahora va a estar contenida en el dictamen. Qué curioso que después de tantos años tengamos una declaración de ética. Y además, que los dictámenes ahora van a ser firmados por las personas, me refiero a las personas socios de las firmas, los que tienen representación para firmar. La pregunta es, ¿esa declaración de ética, es de la persona o es de la firma? No obtuve respuesta en mayo. Pero si lo que queremos es agregar valor vía procesos de auditoría financiera externa en examen de estados financieros, ciertamente tendremos que hacer que los auditores financieros se comprometan más. En todos estos eventos nos hablan de normas, nos hablan de lo que tenemos que hacer, normas contables. Y la Contaduría General de la Nación tiene pues la obligación legal, pero además el compromiso profesional de normar en materia contable para que todos nosotros hagamos nuestro trabajo. ¿Y quién norma en materia de auditoría? ¿Quién hace que los auditores cumplan con las cosas? ¿Alguien ha notado si con los estados financieros hemos logrado reducir la corrupción? ¿Alguien ha escuchado alguna vez algo relacionado? Porque cada vez que actuamos, hemos escuchado en estos 3 días muchas veces un freno eficaz contra la corrupción. En mi país roban más que antes y hemos avanzado en NIC-SP bastante, pero siguen robando. Entonces me pregunto, ¿dónde está esa relación? Luego comentaremos. ¿Dónde está esa relación entre estados financieros y freno a la corrupción? Yo no la veo. Así facilito. No la veo. Tal vez será que tenemos que complementar esto con otras cosas. En mi país, todas las entidades preparan información sobre la base del devengado. Todas las entidades del sector gubernamental. Se roban en los gobiernos nacionales, en los gobiernos regionales. No puedo decir en el gobierno nacional, aunque quisiera mucho, porque no voy a hacer que me detengan al llegar a mi aeropuerto mañana, pero imaginemos que también podría ser, ¿no es cierto? Y la contabilidad, ¿y qué hicimos? ¿Será solo nuestra responsabilidad el tener ese frente de lucha contra la corrupción? ¿O será que hay otras entidades que en realidad no están haciendo su trabajo? ¿O que la información que les damos no es suficiente para que orienten sus programas de fiscalización o sus programas de control? Esa es la contabilidad, amigos míos, esa donde tenemos mucha tarea, donde todos ustedes tienen que incrementar vuestro compromiso.
no solamente en la labor del día a día, sino intentando ver por dónde es que puede escaparse el control de la entidad y proponiendo algunas cosas de lo que tenemos que hacer para realmente poder controlar mejor nuestros recursos. Porque los recursos que no se invierten para el bien general, esto es, todos en la sociedad, sometemos nuestra voluntad individual a la voluntad general, ¿no es cierto? Todo lo que no se usa en la sociedad general nos perjudica. El costo de la corrupción es bastante más alto que el costo de los millones que se puedan llevar algunos funcionarios al bolsillo. Este costo nos afecta a las generaciones futuras y ciertamente tenemos que estar alertas para ello. Los organismos financieros multilaterales, y le agradezco su presencia a doña Xiomara, que es tan querida aquí en Colombia, no solamente en Colombia, en realidad es muy querida en todos lados, y le agradezco a Viterbo que haya venido a escucharme. Ya tenemos bastante para charlar esta tarde, Viterbo. Los organismos financieros nos han estado apoyando, a vuestro país, al mío, a todos los países de la región. Vienen, nos traen gente que ya avanzó un poco, nos llevan al otro país donde vamos a ver qué están haciendo los otros, etcétera. Y dejan que cada uno de nuestros países haga su propio esfuerzo de convencimiento, intentan orientarnos. Por cierto, las posiciones de estos organismos es, si hay NIC-SP, usted aplique NIC-SP, pues porque tienen que ser buenas, ¿no es cierto? Cosa que yo no necesariamente comparto, pero entiendo el esfuerzo de llevarnos a un escenario de calidad de información financiera por referencia a estos estándares internacionales. Y luego de que nos convencemos, hacemos nuestros planes, comenzamos a trabajar, buscamos las partidas presupuestales, generalmente millonarias, para poder implementar estas cosas, y en el desarrollo de plataformas informáticas, por ejemplo, en la contratación de consultores, etcétera. Y yo me pregunto, ¿no deberían estos organismos financieros multilaterales ir un poco más allá en su apoyo a nuestros países? ¿Para qué tenemos que desarrollar un módulo de propiedad, planta y equipo en cada país? ¿No podríamos compartir algo bueno que ya hayamos hecho en la región y reducir nuestros costos? ¿No podríamos tener un software básico, completo, con todos los módulos necesarios, que pueda ser customizado, si quieren ustedes, por cada país, pero ya un modelo probado de desarrollo? ¿No avanzaríamos así? En lugar de que cada uno de nuestros países esté gastando y gastando en esto. En el Perú es una fortuna y no terminamos, ¿no es cierto? Y en algún momento siempre existiría el riesgo de entramos en déficit, tenemos que cortar gastos, ¿no es cierto? Y la otra cosa que me parecería interesante es, en estos procesos de cambio, que hagamos intercambios. Ciertamente nuestros países solos no pueden hacerlo, pero qué bueno sería que estos mismos organismos, que también tienen sus restricciones, por cierto, nos ayudaran a que contadores del sector público peruano o los informáticos de soporte que ya avanzaron un poco esto, puedan venir a Colombia unos meses, que de Colombia puedan ir a Perú, que podamos intercambiar a nuestros funcionarios de otros países. Yo he encontrado en vuestro país, en el seno de la contaduría, una inteligencia magnífica en el tema de normas, muy argumentadores, con posiciones bien sustentadas. Pero el intercambio con otros, que es una de las metodologías con las que nos asisten estos organismos, el intercambio con otros países, experiencias, etcétera, de repente podría incrementarse un poco más para que logremos ese desarrollo. Son ideas, ciertamente todo demanda dinero. La presentación seguramente ustedes la mirarán, se las darán. Aquí ya la han visto como 4 veces según noto, porque esto se sigue moviendo y moviendo. Hay cuadros que reflejan un poco la metodología que hicimos
matrices en Perú de entidades a cuyo nivel o niveles de consolidación. Identificamos las transacciones recíprocas todas entre esas entidades. Tienen ustedes algunos modelos. También en las láminas tienen información sobre qué dificultades encontramos en Perú por las diferencias en transacciones recíprocas, y no solamente esas, sino por un tema de oportunidad. Cómo es que hicimos taxonomías contables del plan público, del plan empresarial y del plan financiero para poder consolidar allá, porque consolidamos todas las entidades. ¿Qué hacemos cuando hay omisión? ¿Qué pasa? ¿Se altera la información comparable cuando hay omisión? Hay bastante más cosas de las que yo he podido decirles. Yo presumo que esto es un reloj porque ha ido disminuyendo. Y eso es lo que pasa con el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo se agota, pero con tanta juventud que yo veo en el sector gubernamental, aquí en Colombia, les auguro un futuro magnífico, les deseo lo mejor para vuestras familias, les deseo un feliz 20 en que conmemoran ustedes vuestro aniversario patrio. Nosotros lo hacemos el 28 de julio, es el día además en que nuestro presidente da un mensaje a la nación. Afortunadamente, este mensaje del 28 de julio próximo es el último. El próximo año tenemos cambio de presidente. Tampoco sé por qué se ríen, yo estoy hablando con toda seriedad. Pero yo les deseo a ustedes lo mejor. Nuevamente, al doctor Pedro, le agradezco todo esto a todos los amigos, a todos ustedes que han tenido la generosidad de aguantarme durante este tiempo, y me pongo a la disposición de Iván, que otra vez solamente se ha reído, pero yo les pido a los amigos de la contaduría que le pasen algunas preguntas, ¿no? Muchas gracias. Bien, continuamos nuestra ronda de preguntas a cargo del doctor Iván Jesús Castillo Caicedo, asesor de la Contaduría General de la Nación. Doctor, tiene usted la palabra. Gracias, Lina. Doctor Alfredo Rodríguez, permítame primero agradecerle que por unos minutos nos haya recreado con esas imágenes tan preciosas pues, de la cultura, del patrimonio histórico de la hermana república. Y en segundo lugar, agradecerle por su presentación. Ha tocado unos temas que son fundamentales para quienes están hoy asistiendo y obviamente también para la Contaduría General de la Nación, que es el ente que le corresponde consolidar. En su presentación, usted tocó, digamos, los temas básicos, pero las preguntas que han llegado las interpreto como que quieren profundizar en algunos aspectos de su presentación. Adicional de que usted también, desde el punto de vista conceptual, nos dio muchos elementos que seguramente nos obligarán a reflexionar a todos desde el punto de vista de la teoría contable. Quiero iniciar, son dos bloques temáticos que lo he dividido. Uno es específicamente sobre la parte conceptual de la consolidación y otro es sobre la operatividad. Entonces, inicio con esta parte conceptual. Dice esta pregunta muy importante que ha llegado de los dos auditorios y por diferentes medios, redes sociales y demás. Un gran desafío para la consolidación del gobierno es la homogeneidad de las bases contables. En Colombia, por constitución, la contaduría debe consolidar al sector público, incluido pues el gobierno nacional, regional, local, entes autónomos, descentralizados y empresas públicas. Si existen diferencias en los modelos de regulación, entre ellas, ¿cómo hacer en la práctica para garantizar que la consolidación se haga con bases homogéneas? Muy bien. Déjame ver si has leído bien.
Yo le dije, hay que sentar. Gracias al señor Ortiz, a mi colega Óscar Ortiz, gracias por la pregunta. ¿Es posible consolidar aspectos económicos de naturaleza distinta? ¿Cómo podrían haber estadísticas nacionales? ¿Cómo podrían haber consolidados en el sector privado, donde consolido industria, con comercio, con banca? ¿Cómo podría yo consolidar eso? Noten que la pregunta podría ser llevada a ese extremo, de que no deberíamos consolidar lo que es distinto. Pero, ¿cuál es la distinción que nos interesa en contabilidad? Solamente la de la naturaleza de las transacciones. Si las transacciones son de la misma naturaleza, debemos seguir las mismas prescripciones contables, con las licencias que nos permite la contabilidad. Y la contabilidad nos permite dos licencias fundamentales. La primera licencia que nos permite es la de si algo es práctico o no es práctico. Esa es la primera licencia, que en las normas aparece traducido como impracticabilidad. No sé si existe o no existe la palabra, pero así está traducido en el libro de normas. Entonces, ¿cuándo no es práctico hacer algo? Cuando el costo de obtener esa información no está justificado por el beneficio. Por ejemplo, la señora contadora de Chile, que nos hizo su presentación sobre su programa de trabajo, si recuerdan, el cronograma que nos presentó establece que el primer año de aplicación de NIC-SP es único, es decir, no hay información comparable. Cuando las normas me dicen, presente usted información comparable. Eso es práctico, porque ¿cómo haríamos para resolverlo? Tendríamos que corregir el año previo. Y además de enfrentarnos a un costo, a la posibilidad de obtener información, de repente, no sé en el caso de Chile, pero en el caso del Perú, la información del año pasado ya fue vista por el Congreso. ¿Cómo se la cambiamos? ¿No es cierto? ¿Me entenderán el concepto de reestructurar el pasado? Ese es un tema que tiene que ver con lo práctico. Y la segunda licencia que nos permite la contabilidad es la de la materialidad. Si algo no es material, no debe preocuparnos. Ustedes son el único país que yo conozco. Estoy hablando del régimen de contabilidad pública del libro verde anterior, ¿sí? Son el único país que conozco que estableció un porcentaje cuantitativo de materialidad. Porque ustedes sabrán, si me permiten además la licencia, que si los audita, a propósito de los yo vi un cartel donde estaban toda la propaganda de si los audita PwC, maneja un concepto de materialidad cuantitativo distinto al que usa BDO, hablando de los que nos han estado en los stands estos días con nosotros, distinto al que usa EY ahora, Ernst Young, distinto. Entonces los resultados pueden ser distintos dependiendo del auditor, pero ustedes hicieron algo que es muy inteligente, y yo también lo he propuesto a don Óscar Pajuelo allá en la contaduría de mi país. No me ha hecho caso, pero me va a hacer caso alguna vez, yo sé. A veces nos demoramos en entendernos, pero yo insisto. Le digo, don Óscar, ¿qué le parece si nos tomamos unos whiskies y cosas ahí, no? Y ahí lo voy convenciendo, etcétera, ¿no? Entonces, la materialidad. Estas dos licencias que nos permite la contabilidad nos ayudan con este tema de homogenización. Pero en concreto, ¿cómo puedo consolidar NIIF con NIC-SP, con NIIF-PYME? NIIF-PYME y NIIF-Full son lo mismo. ¿Teníamos alguna diferencia como la revaluación? Ya no la tenemos. Son lo mismo. Además, aplicar NIIF-PYME solita, sin haber leído nada más, en mi opinión no es posible. Quien no leyó las NIIF completas no puede aplicar la NIIF-PYME. Definitivamente, pero de repente alguien me demuestra con los años de que estoy equivocado. Pero mirando el modelo público y el modelo privado, ¿se puede consolidar potencial de beneficio económico, generador de beneficio económico, con potencial de servicio? Ciertamente. Son activos de naturaleza distinta.
¿Puedo medirlos distinto? Puedo. Y para que la comunidad no se enfade, porque la naturaleza del bien tiene que ser complementada con la función. Usted me está mirando mal, yo lo estoy viendo. Seguro que me va a abordar ahora que salga. Y la función es distinta. Los activos, ¿cómo acumulo un inmueble? ¿Me estás hablando? No. Un inmueble, ese inmueble sea que esté en propiedad de planta de equipo, o que esté en inversión inmobiliaria, o que esté en activos no corrientes mantenidos para la venta, por su naturaleza. Pero su función es distinta. La contabilidad usa naturaleza y función. Entonces yo digo que con adecuadas revelaciones podemos juntar estos modelos contables y que puedan ser entendidos adecuadamente en su significado por los lectores, que ciertamente son los instruidos, no la sociedad en general. No sé si he respondido. Gracias, doctor Alfredo. Creo que sí, fue bastante. Me piden que sea generoso con el tiempo y eso va a depender obviamente de la generosidad de la respuesta que vamos a pedir. Mire, son muy interesantes todas las inquietudes. Pregunta, y esta pregunta viene del auditorio Barahona. De los dolores de cabeza de la consolidación es la eliminación de las operaciones recíprocas, sobre todo aquellas pues que no coinciden, porque la Contraloría, dice aquí, en algunos casos interpreta eso como un hallazgo fiscal. ¿Tiene usted alguna recomendación para hacer este proceso más eficiente sin tanta carga operativa? Qué interesante pregunta. Mi primera recomendación es cambiar a los contadores, pero eso no puedo decirla públicamente. Pero quisiera decirles que, vean ustedes, la simetría es un ideal. La simetría es un ideal, aún las parejas buscan relaciones de simetría, ¿no es cierto? Y ese es un ideal, es como mi esposa para el primer año me dice, ¿a dónde me vas a llevar? Primer año casados, ¿a dónde me vas a llevar? Le digo, bueno, tú me hablas tanto de Punta Cana en República Dominicana que vamos a ir para allá. Y me dice, si el primer año es a República Dominicana, ¿cómo será para nuestras bodas de 25 años? Le digo, muy sencillo, voy y te recojo. Eso es solamente para explicar los problemas de simetría. Entonces la simetría es ideal. Ciertamente tenemos que ir conciliando, se generarán diferencias, pero yo creo que el principal esfuerzo está en ustedes, los que hacen la contabilidad en las entidades públicas. Necesitamos una plataforma informática donde uno pueda levantar sus transacciones con cada entidad. Creo que Perú podría ser un buen modelo para eso. No significa que hemos eliminado los problemas de falta de simetría en transacciones, pero necesitamos una plataforma, necesitamos realmente procedimientos que obliguen a buscar esta simetría periódicamente, no solamente a propósito del año. Debemos ir haciéndolo durante el año, ¿no? Y por otro lado, hay una de las razones principales por las cuales hay falta de simetría, es porque las responsabilidades en cada entidad, las responsabilidades administrativas ante la ley son propias. Es decir, no porque el otro me dice, oye, yo te tengo por cobrar porque yo hice tal cosa por ti, yo voy a decir, yo te tengo por pagar el mismo monto. No, porque mi cuenta por pagar está bajo la responsabilidad de esta administración. La cuenta por cobrar está bajo responsabilidad de la otra administración. ¿No deberíamos tener muy rápidamente algo así como un centro de conciliación en el sector público? ¿No deberíamos tener un mecanismo por el cual vienen las partes y resuelve el contador nacional o resuelve alguien más? O resuelve, en serio me han estado mandando besitos volados, en serio. Sí. Pero bueno, allá en mi país cuando uno le manda un besito volado uno devuelve pues rápido, ¿no es cierto? Entonces sigo en mis costumbres. ¿No deberíamos tener a alguien que pueda ir conciliando esto? ¿No deberíamos lograr, no sé si es posible, una mayor intervención de la contaduría para convocar a los contadores de estas diferencias con sus documentos y ayudarlos a resolver esto, involucrar y firmar actas de conciliación? ¿No deberíamos hacerlo? Diferencias siempre vamos a tener, pero es posible que nos podamos entender. Lo que ocurre es que ustedes no se sienten primos hermanos y todos ustedes son primos hermanos, porque todos ustedes
trabajan al final para el mismo, para el Estado. Sea que lo llamemos municipio, que lo llamemos organismo tal, ustedes trabajan para el Estado. Entonces, todos ustedes deberían hacer un esfuerzo por lograr eso. Pero sí, es un tema importante. Gracias, doctor Alfredo. Pues ya en aras del tiempo voy a seleccionar las últimas dos preguntas que voy a pedirle, por favor, que en el menor tiempo nos pueda responder, porque no quiero desaprovechar esta oportunidad de esta interesante pregunta. Dice, de acuerdo con NIF, es principio de consolidación que la empresa matriz tenga el control administrativo de la subsidiaria para que sea consolidada. Para empresas de economía mixta con participación mayoritaria del Estado y con control administrativo en el sector privado, ¿qué norma le aplicaría? ¿Y qué hace que este tipo de entidades sigan vigiladas con reporte financiero a la, entiendo, CGN? A ver, si he entendido bien la pregunta. Entre entidades gubernamentales no hay un tema de control patrimonial, que es el que parece ser, que es el que mejor nos orienta cuando estamos mirando una entidad gubernamental con una empresa pública. Entonces, cuando estamos en una entidad gubernamental frente a una empresa pública, ahí sí generalmente observaremos esta razón de control, de gobierno, de decisiones, pero por esa relación patrimonial. Entre las entidades gubernamentales, lo que tenemos es un control vía el nombramiento de los responsables de la entidad. Tenemos un control vía los dispositivos de ley que crean una entidad. Sí, claramente todo esto le pertenece al Estado. Entonces, no es que yo tenga una matriz en el Estado, pero sí tengo una entidad a partir de la cual debo consolidar. No sé si eso responde. Si me permites otra vez la pregunta. Ya no hay tiempo. Sí, el tiempo ya… Sí, pero digamos que iba en esa dirección. Lo que estaba preguntando es, como es una sociedad de economía mixta, en donde pues las empresas sí se requiere ese control pues patrimonial. En este caso, a pesar de que hay una participación mayoritaria del Estado, ¿qué norma le aplicaría? O sea, teniendo control del sector privado. Sigue aplicándole las normas de consolidación y de tratamiento de estados financieros separados. Perfecto. Si yo soy una entidad mayoritaria, yo consolidaré y tendré un interés minoritario que estará en el patrimonio o luego abajo del estado de resultados cuando distribuyo, si esa es la pregunta. Sí. Perfecto. Y ahora sí, con esta, pues lástima que no podamos de verdad darle trámite a todas, que son muy interesantes, pero ya nos es culpa de él seleccionó las preguntas, de manera de que alguno de ustedes, si siente que su pregunta no ha sido atendida, lo busca luego y arregla directamente con él. Bueno, pero digamos que creo que las básicas ya están. Esta, mire, dice, Colombia, al igual que Perú, dice, es una república unitaria, gobierno central fuerte, con gobiernos subnacionales que tienen autonomía financiera, fiscal, patrimonial. Dice, ¿tiene para usted sentido o importancia que se preparen estados consolidados por regiones o por municipios? Insisto, si tengo dos objetivos con la información, controlar los recursos que he asignado, ¿sí? Y mi segundo tema es tomar decisiones sobre aquellos aspectos en los cuales puedo introducir correcciones en el futuro. Siempre dependerá de, el nivel de consolidación siempre dependerá de cuál es la unidad mínima que requiero controlar para esos propósitos. Es decir, si yo le tomo cuenta a una entidad por separado, necesitaré esos estados financieros separados. Si yo le tomo cuenta a un municipio porque administra empresas públicas también, entonces necesitaré estados financieros consolidados. Entonces, yo no creo que exista una regla única. El ideal sería una base de datos con toda la información en la Contaduría General y que la Contaduría General pueda elaborar con transacciones recíprocas bien identificadas, que la Contaduría General pueda elaborar con la plataforma informática estados financieros consolidados a distintos niveles y remitírselos. Ese sería el ideal, si tuviéramos esa base de datos. Ok, ¿no? ok, muchas gracias. Queda un compromiso. ¿Cuál es? Nos vamos a comprometer
no lo vamos a dejar almorzar hasta que estas respuestas no nos las deje resueltas y la contaduría las va a publicar en la página web. Ese es un compromiso que adquirimos. Muchas gracias, doctor Alfredo, por su exposición. Muchísimas gracias a nuestro moderador, a nuestro conferencista, mil gracias por su tiempo. Las y los invitamos a tomarse el espacio para el almuerzo libre y los esperamos a las 2 de la tarde para continuar con la conferencia La contabilidad y el sistema de gestión financiera pública. Muchísimas gracias. Aún tenemos 25 equipos de traducción simultánea que reposan en los 2 auditorios. Les solicitamos a estas 25 personas que por favor reclamen sus documentos.